bendiga en esta hermosa mañana, un nuevo domingo donde nos reunimos para poder compartir esta nueva reunión online vía YouTube. Sean todos bendecidos. Quería compartir con ustedes el Salmo 43, un salmo donde vemos que el salmista tiene mucho conocimiento de Dios, conoce de su carácter, de su manera de actuar. Sin embargo, en este salmo vemos que arranca un poco angustiado, tal vez sin entender la situación que está atravesando, y me siento identificado porque muchas veces también nos sentimos así, nos sentimos sin poder entender las cosas o un poco desanimados, y el salmista dice: hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa, tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? ¿Por qué?, pregunta el salmista, ¿no? Y dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. En esta mañana mi anhelo es que el Señor envíe su luz, su verdad a nuestras vidas, a nuestros hogares, que esta verdad nos lleven a su presencia, al lugar donde Él habita. Y sigue diciendo, ¿no? Entonces llegaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y mi deleite. Y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré. Que podamos llegar a su presencia, a su altar, con alegría, con deleite, y que podamos alabarlos. O sea, pasar de una situación que tal vez no entendemos, a la alegría y al deleite en Dios. Y dice: ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Que Dios los bendiga. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad
oscuridad a mi lado vas. Siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy. Siempre me sostienes en la oscuridad, a mi lado vas. Siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy. Siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Buen día, hermanos. Continuamos adorando y honrando al Señor en este tiempo de ofrendas y diezmos. Vamos a compartir Primera de Crónicas, capítulo 29. David hablaba al pueblo sobre lo que había obtenido para la construcción de la casa del Señor. En el verso 2 dice: yo, con todas mis fuerzas, he provisto para la casa de mi Dios. En el verso 3 expresa: además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro propio mío que tengo, de oro y plata, lo he dado. Finalizando el verso 5, anima al pueblo diciéndoles: ¿y quién está dispuesto hoy a consagrar ofrenda voluntaria para Dios? El verso 6 detalla lo sucedido en respuesta a esa pregunta. Jefes, administradores, príncipes dieron voluntariamente ofrenda para el servicio de la casa de Dios, y todo este acto produjo en ellos alegría. Luego leemos una oración levantada por David al Señor. Del verso 10 al 13, David reconoce la soberanía de Dios. En el verso 14, David reflexiona y se pregunta: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente semejantes cosas? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Reconociendo que no es algo que él ha obtenido solo por su propio esfuerzo, y que tampoco es su propio tesoro lo que ha ofrendado, sino solo lo que ha recibido del Señor. David continúa orando: oh Señor mío, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón hacia ti. Conserva perpetuamente la voluntad del corazón de tu pueblo. ¿Cuál es esa voluntad? El dar espontáneamente, el dar voluntariamente lo que hemos recibido del Señor. No solo nuestros diezmos y ofrendas, sino además nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestras oraciones por otros, tanto recursos económicos como espirituales. Poner al servicio los dones y talentos que el Señor nos ha dado en todo ámbito que el Señor nos lleve. Dar voluntariamente es dar con libertad, con gusto. Es algo que debe brotar de nuestro corazón, porque reconocemos que el Señor es soberano, no solo sobre nuestras vidas, sino sobre toda circunstancia, sobre todo país y continente. Reconocemos su soberanía tanto en la tierra como en el cielo, y esta verdad debe traer paz en nuestro corazón. Por último, les comparto un comentario bíblico sobre este capítulo. Lo que tenemos no es lo que cuenta delante de Dios, sino nuestra disposición para darlo. Oramos. Señor, te doy gracias
por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por tu soberanía sobre nuestra vida. Padre, que realmente podamos aprender a descansar, Señor, en esa verdad, que tú eres soberano sobre toda circunstancia, eres soberano, Señor, sobre nuestras vidas, eres soberano, Señor, sobre lo que pasa en la tierra como en el cielo. Padre, te pedimos, Señor, que esta actitud que tenía el pueblo, Señor, sea la actitud también que brote en nuestros corazones cada día. Que podamos dar, Señor, a otros, Señor, tanto diezmos, nuestro diezmo como nuestra ofrenda, pero también nuestro tiempo. Señor, todos los recursos espirituales que vos has depositado, Señor, en nuestra vida para la extensión del reino. Que lo podamos hacer voluntariamente y espontáneamente. Que sea un acto que brote de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.
El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado ¿Cómo podemos ser mejores en el discipulado? Y como base de la reflexión de este día, vamos a dar lectura al Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 33, que dice: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para lograr nuestro objetivo y ser mejores en el discipulado, o mejor dicho, para ser un mejor discípulo y hacer discípulos para Cristo, debemos primeramente clarificar y desambiguar el término discípulo. Al principio la palabra discípulo significó exactamente lo mismo que la palabra cristiano, tal como se expresa en Hechos capítulo 11, verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Podemos notar la frase: a los discípulos se les llamó cristianos. Por lo tanto, ser discípulo y ser cristiano era exactamente lo mismo. Las dos palabras se utilizaron indistintamente por más de 300 años, hasta que la iglesia se hizo estatal. Poco a poco la palabra cristiano perdió su significado original. Comenzó a llamarse cristiano a cualquiera
que haya nacido en un territorio donde el gobernante, rey o funcionario presumía de ser cristiano. Paulatinamente se comenzó a utilizar la fuerza de las armas para imponer el cristianismo en las tierras conquistadas, como ocurrió con la conquista española de América, al tal punto que ser cristiano llegó a ser sinónimo de hombre blanco, como lo expresa José Hernández en su obra El Martín Fierro, donde se llama cristiano a cualquiera que no sea indio. También para los musulmanes que sufrieron la invasión de los cruzados, el nombre de cristiano era sinónimo de asesino, sanguinario, ladrón, usurpador. Los llamados cristianos masacraron a la población musulmana de Jerusalén y de otras ciudades de Palestina. Esos que se decían cristianos también saquearon Constantinopla, una ciudad considerada cristiana ortodoxa. Y también podríamos añadir que muchos en nombre de Cristo persiguieron a los judíos, los torturaron, los saquearon y los expulsaron de sus países. Así queda en evidencia que este tipo de cristianismo no es el verdadero cristianismo. Y este discipulado no es el verdadero discipulado. Por eso, así como necesitamos recuperar el sentido original de la palabra cristiano, necesitamos recuperar el sentido de la palabra discípulo para poder cumplir con el mandato de Jesús cuando dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Necesitamos tener una idea clara de lo que significa ser un discípulo, porque a veces las palabras nos confunden, como si fueran falsos amigos, o como se dice en inglés, false friends. Por ejemplo, cuando uno lee un cartel, cuando llega a Miami puede encontrar un gran estadio y arriba del estadio un cartel enorme que dice arena. En inglés, estadio se dice arena. Y como un norteamericano habla de arena, o cuando habla de arena, pensamos que se está refiriendo a la arena, pero en realidad está hablando del estadio de fútbol. Por ejemplo, otra palabra, fabric o fabric, que en inglés significa tejido, pero para nosotros es una fábrica. O la palabra lecture o lecture, que en inglés significa conferencia, pero para nosotros significa lectura. Pues bien, la palabra discípulo, mucho antes de la venida de Jesucristo, se utilizó para referirse a un aprendiz, a un alumno que es guiado o enseñado por un tutor o un discipulador. Al principio surgieron los discípulos de los agricultores, los constructores, artesanos, músicos, escultores, etc. Los padres enviaban a sus hijos a un taller para que sean discípulos o aprendices de un oficio. Más adelante surgieron los filósofos que se destacaban por sus ideas y razonamiento. Estos filósofos estaban rodeados de discípulos, generalmente de clase alta de la sociedad, que querían obtener sabiduría o inteligencia para poder gobernar una ciudad o una nación. De esa manera, Sócrates, que vivió entre los años 470 y 409 antes de Jesucristo, tuvo por discípulo a Platón. Más adelante, Platón compartió lo que había aprendido de Sócrates a su discípulo Aristóteles. Y Aristóteles tuvo por discípulo a Alejandro el Grande, que cambió la historia con sus conquistas. Se dice que Aristóteles le enseñó a Alejandro, que era su discípulo, a escribir griego, hebreo, babilonio y latín.
Le enseñó la naturaleza del mar y de los vientos. Le explicó el recorrido de las estrellas, las revoluciones y el firmamento y la duración del mundo. Le enseñó justicia y retórica y le previno de las mujeres libertinas, según dice un escritor. Vale la pena tener en cuenta que la enseñanza de la filosofía no se limitaba solamente al desarrollo de las ideas, sino que incluía la biología, la física, las matemáticas, la lógica, la literatura, la psicología, la ética y la política. Estos filósofos influyeron grandemente en la historia de la Iglesia cristiana. Para hacer teología, se puede ver el hilo del pensamiento platónico, es decir, de Platón, en lo escrito de San Agustín, o el hilo del pensamiento de Aristóteles o el pensamiento aristotélico en los escritos de Tomás de Aquino, cuyos pensamientos gobernaron la teología escolástica durante la Edad Media. En su esfuerzo por utilizar la filosofía y la razón para explicar la fe, se ha perdido el sentido de lo que significa ser discípulo de Cristo. Así que necesitamos volver al principio, a las bases, al fundamento de todo, y preguntarnos, ¿qué pidió Jesucristo a sus discípulos? En primer lugar, observamos que Jesús les exigió a sus discípulos un seguimiento y una obediencia incondicional. Él exigió respuesta y obediencia inmediata. Por ejemplo, cuando Jesús pasó frente a Mateo, que estaba trabajando, no le dijo: Mateo, ¿tendrías unos minutos? Porque quiero hablar contigo y no quiero interrumpir lo que estás haciendo, así que cuando tengas tiempo, hablamos. No, Jesús dijo simplemente: sígueme. Y Mateo, dejando todo, le siguió. Lo mismo ocurrió con los demás apóstoles, quienes dejando todo, lo siguieron. El punto aquí es la obediencia. ¿Se obedece o no se obedece? ¿Es todo o nada? No hay lugar para vacilaciones, porque la fe y la obediencia van juntas. Como dice Dietrich Bonhoeffer en su libro El precio de la gracia, solo el creyente es obediente y solo el obediente cree. Los que quieran profundizar este tema, les recomiendo este libro para que puedan encontrarlo también en forma o formato digital en internet y leerlo por completo, es completamente gratis. También recomiendo otro libro titulado Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, que también está en formato digital y lo pueden leer completamente gratis. Ambos libros se confrontan con nuestras tradiciones y nos ayudan a comprender o desaprender y volver a aprender. Porque eso fue lo que Jesús dijo cuando dijo: oísteis lo que fue dicho, pero yo os digo. Aquí le estaba guiando a desaprender. Ustedes escucharon esto, aprendieron esto, pero ahora tiene que aprender algo nuevo. Pero yo les digo, y habla de una manera diferente. Así que obediencia sin condiciones. En segundo lugar, Jesús le exigió una renuncia total. En Lucas 14:13 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Literalmente se puede traducir: así que cualquiera de ustedes que no le dice adiós a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Aquí quiero compartir con ustedes mi propio llamamiento
cuando apenas tenía 17 años, Dios me llamó para dejarlo todo y seguirle. Yo no sabía lo que era eso, pero comprendí que era todo. Cuando dice que debo dejarlo todo, era todo. Mi familia, mis sueños, mi carrera, todo lo que poseía, que no era mucho, y comenzar un camino completamente desconocido para mí, sin saber lo que sería de mi vida y mi futuro. Y cuando me rendí y cuando renuncié a todo, una profunda paz inundó mi alma. Un gozo indescriptible inundó todo mi ser y oleadas de amor fluyeron en mi interior. Nunca había experimentado algo parecido. Cuando recuerdo ese momento y el trayecto de mi vida hasta el día de hoy, solo quiero postrarme ante Dios y adorarle, alabarle y darle gracias. Su gracia me sostuvo hasta el día de hoy. Y la gracia de Dios también te sostendrá si te rindes completamente a Él. En tercer lugar, Jesús exigió de sus discípulos negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirle. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otras versiones traducen así, renuncie a sí mismo. La Biblia en el lenguaje sencillo traduce, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. El mayor deseo de Jesús en toda su vida era hacer la voluntad de Dios y solamente su voluntad. Y algunas veces tuvo que luchar con su propia voluntad, que iba en otra dirección, pero siempre se rindió. Siempre se negó a sí mismo. Siempre se negó a hacer su propia voluntad y dijo, hágase tu voluntad, oh Padre. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Jesús no espera algo menos de sus discípulos, porque es imposible ser un discípulo sin esta resolución, este compromiso, esta entrega con toda el alma. Por eso dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero en cuarto lugar, Jesús pidió a sus discípulos que hagan discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Debían enseñar a perdonar para ser perdonados, a no resistir al malo, a no devolver mal por mal, a orar continuamente. Debían enseñar a pensar bien, porque el buen pensamiento viene de un buen corazón, a no jurar, a no estar preocupados por el mañana, por la comida, por lo que uno tiene para vestir, porque Dios lo cuidará. Debían enseñar a servir, porque el que sirve es mayor en el reino de Dios. Debían enseñar todo lo que Él mismo le había enseñado en esos 3 años. En segundo lugar, ¿qué concedió Jesucristo a sus discípulos? Si Dios te está llamando, si estás dispuesto a ser su seguidor, un discípulo de Jesucristo, entonces debes saber lo que te ha concedido, tal como dice Pablo en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿qué nos concedió Jesús? Primero, Jesús nos concedió poder y autoridad sobre todos los demonios. Solamente aquellos que sufrieron la opresión y la influencia negativa de los malos espíritus o los que tuvieron que lidiar con ellos pueden valorar y entender la importancia de esta concesión de Jesucristo. Porque Jesús mismo, para manifestar su reino, tuvo que enfrentarse a los demonios. Y en una ocasión dijo: mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En otras palabras, lo que está diciendo es que la expulsión de los demonios es una evidencia clara de la llegada del reino de Dios, del gobierno de Dios, porque un reino para establecerse debe desplazar al reino que gobernaba antes. Por eso Lucas 9:1 dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y en Lucas 10:19 dijo Jesús: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué más nos concedió el Señor Jesús? Nos concedió el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados como propiedad de Dios. Como dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo habita en nosotros, de manera tal que nuestro cuerpo se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Así como antes descendía la nube de gloria en el templo de Jerusalén para manifestar que Dios estaba presente allí, ahora su Espíritu no solamente desciende sobre nosotros, sino que está en nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, comienza a verse los frutos del Espíritu por medio del amor, la paz, la fe, la mansedumbre, la bondad, el dominio propio. Y también donde está el Espíritu Santo se manifiestan los dones y de pronto recibimos una revelación, un mayor conocimiento, un grado de fe capaz de mover montañas, y todo es obra del Espíritu Santo. Y tercero, ¿qué más nos concedió Jesús? Jesús también nos concedió la realidad de su presencia. El poder de Dios se manifestó en la vida de Moisés de manera extraordinaria. Y sin embargo, de todo lo que vio y experimentó, valoró más la presencia de Dios que cualquier otra cosa. Por eso le dijo Moisés a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. La presencia de Dios lo era todo. Y no quería dar un solo paso más para avanzar si Dios no iba con ellos. Por eso Jesús dijo a sus discípulos antes de subir al cielo: yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo dio testimonio de esto cuando escribió a Timoteo: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Como ocurrió con Pablo, puede ser que también nosotros en un momento nos sintamos abandonados y que nadie está a nuestro lado, pero podemos decir: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Hemos visto al principio
que ser discípulo de Cristo y ser cristiano era lo mismo. No había diferencia, y esa diferencia apareció siglos después, cuando se separó el clero del laicado. Pertenecían al clero los discípulos, los que se dedicaban por completo a la religión, y pertenecían al grupo de laicos los cristianos comunes, que se dedicaban al comercio, a la agricultura, a la construcción y a otros oficios. Y así surgieron dos categorías de cristianos, unos consagrados a Dios y otros consagrados a su trabajo, profesión o a su familia. Pero esta distinción no está en la Biblia, porque todos los cristianos son discípulos y todos los discípulos son cristianos. A todos se nos pide lo mismo y las promesas de bendición son para todos, tanto para los pastores, los diáconos, los evangelistas, maestros, como para todos los miembros de la iglesia. Todos fuimos adoptados por Dios mediante Cristo. Todos recibimos el Espíritu Santo. Todos fuimos justificados y santificados en Cristo. Todos fuimos hechos siervos de Dios. Todos fuimos elegidos, llamados, predestinados en Cristo para heredar la vida eterna. Y a todos se nos manda a ser discípulos y enseñar todo lo que Jesús mandó. Así que no eres un cristiano de segunda, sino de primera. Y es una alegría para mí tenerte en el mismo equipo, en la misma categoría, en el mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Así que juntos podemos oír al Señor Jesús que nos dice, sígueme, porque solo obedeciendo a Jesús podremos ser mejores en el discipulado.
La cena del Señor o la cena de Jesús con sus discípulos antes de ser entregado para ser juzgado, torturado y crucificado en la cruz. Es uno de los momentos más íntimos, emotivos y cargados de significado de los que podemos encontrar en los evangelios entre Jesús y sus discípulos. Y dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 14, cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y más adelante en el versículo 19 dice: «Entonces tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí». No es la primera vez que Jesús se refiere a sí mismo como el pan. En el Evangelio de Juan encontramos que anterior a este hecho Jesús mismo dice: «Yo soy el pan de la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este, en cambio, es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo voy a dar es mi carne, entregada para que el mundo tenga vida». Jesús mismo es el pan que Dios ha dado, ha provisto para darnos verdadera vida. Ya no el sustento como lo fue el maná en el desierto para el pueblo de Israel, imposibilitados de proveerse de alimento, sino que es Jesucristo mismo, provisión de Dios, en el desierto de nuestras rebeldías con Dios, imposibilitados de tener vida por nosotros mismos y reconciliación con el Padre. Dios proveyó en Cristo Jesús el pan para que todo aquel que cree en Él, que lo acepta, que lo recibe, tenga vida. Para que todo aquel que come de este pan viva para siempre. Este es el pan que descendió del cielo. Y escribiéndole a los Corintios, el apóstol Pablo, también relatando esto mismo, dice: «Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí». Y vemos que el relato es semejante. Esto lo recibió el apóstol Pablo del mismo Señor Jesucristo. Pero en este caso, él dice: «Este es mi cuerpo que por ustedes es partido, es desgarrado, es desgarrado en el quebranto y el dolor, llevando nuestra miseria, la maldición del castigo que nos correspondía a nosotros sobre él, desgarrado por esta misma separación con el Padre, siendo uno con él, experimentó aún la muerte como separación de Dios Padre, que también
con la que también debíamos cargar nosotros como juicio y castigo. Él la cargó por nosotros para que fuésemos reconciliados con Dios. El precio de nuestra paz, el castigo, lo cargó Jesús sobre sus hombros para darnos vida y reconciliarnos con el Padre. Y esto es lo que recordamos al participar de la Cena del Señor. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, participar, recordando lo que Jesús hizo y examinándonos de manera de si en algo hemos fallado, faltado, ofendido a Dios también. Vengamos por medio de Jesucristo a estar a cuenta una vez más mediante el perdón del Padre en su Hijo. Oramos. Gracias, bendito Dios y Padre nuestro, por medio de Jesucristo, por haber enviado el pan, tu pan, provisión de vida para nosotros, por haber enviado a Jesús como el pan del cielo, para poder ser reconciliados nuevamente con vos. Gracias, Dios Padre, gracias Jesús, por este amor tan grande. Gracias Jesús por esta disposición tan grande, por haber estado dispuesto a humillarte, haciéndote uno como nosotros y en la condición de uno igual a nosotros. Haber estado dispuesto a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, siendo justo, por amor a nosotros y en lugar nuestro. Gracias por este pan con el que, al participar juntos, en unidad como cuerpo, así como el pan es uno. Señor, gracias porque estamos también recordando esta obra tan grande de entrega por amor para que tengamos vida. En tu nombre, Jesús, participamos y pedimos, oh Dios, que si alguna ofensa hemos hecho, que si algún pecado hemos cometido, una vez más, en Cristo, por Cristo, ahora nos perdones, nos laves para estar a cuenta. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Participamos ahora en memoria de nuestro Señor. Asimismo, sigue diciendo en el Evangelio, según San Lucas, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Es la copa a la que Pablo se refiere, escribiéndole a los Corintios también, como la copa de bendición que bendecimos. Él dice: no es la comunión de la sangre de Cristo. La copa de bendición, la copa de
de la que ahora participamos en memoria de lo que Jesús hizo, es copa de bendición. Copa de sanidad, de vida, de salud en Cristo. Porque Jesús mismo tomó y bebió la copa del castigo, la copa de la maldición, la copa de la cual Jesús pidió al Padre si era posible que pasase de Él para no tener que beberla, pero que voluntariamente, en obediencia al Padre, a sus planes y propósitos y amor por nosotros, la bebió para que nosotros ahora pudiésemos participar de esta copa de bendición. Vamos a orar. Y gracias también, amado Padre, por esta copa que representa, que simboliza la sangre de Jesús derramada como precio por nuestro pecado, por nuestra rebelión y rebeldía. Gracias por esta provisión. Gracias, Jesús, también por escribir en el Calvario, en la cruz, en letras rojas de tu misma sangre, lo que estuviste dispuesto a hacer por amor a nosotros. Gracias porque allí escribiste también con tu sangre cuánto nos amás. Y gracias porque por medio de este sacrificio que hiciste, ofreciéndote voluntariamente, es que podemos ahora participar de esta copa como copa de bendición, como copa de restauración, como copa de sanidad espiritual, como copa de vida, porque en ti tenemos vida y vida eterna. Gracias por este tremendo privilegio que podemos gozar por medio tuyo, Jesús, y de tu ofrenda en la cruz. En tu nombre participamos también ahora juntos. Amén. Amén. Participemos en el nombre y en memoria de Jesús. Amados, que la paz de Dios gobierne sus pensamientos, sus corazones. Que el Señor los bendiga grandemente en este tiempo. Bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga a cada uno de sus hijos, parte de este hermoso cuerpo que somos, cuerpo de Cristo, como su iglesia. Dios los bendiga grandemente y les dejo la bendición también sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor fije en ti sus ojos y ponga en ti paz. Dios te bendiga grandemente, iglesia. El Señor esté con vos en esta semana, acompañándote. Amén.